Justificación. Tras las lecturas de los libros Las primeras maestras y El viejo futuro de Julia Vigre, nos pareció interesante realizar el trabajo sobre la forma de vestir de las maestras, de 3 épocas diferentes: la Ley Moyano, la Segunda República Española y el franquismo. Leyendo los libros citados anteriormente, nos dimos cuenta de las formas de vestir tan diferentes en estas épocas. Ello se debe a los cambios que se han ido realizando en la sociedad a través de los sistemas de gobierno representantes de cada época, y esto, como no, está totalmente relacionado con un cambio en el sistema educativo. Tras leer bastante información sobre el cambio en la manera de vestir de las maestras de la época, la mayoría encontradas en los libros citados, pudimos ver el gran cambio que la maestra ha ido consiguiendo paso a paso. Hay que tener en cuenta que ya no solo se trata de las maestras, sino también de la mujer, ya que estos cambios también afectan a las mujeres de la sociedad que no eran maestras. En el trabajo se puede observar el cambio, desde una vestimenta bastante conservadora hasta una más moderna. Objetivos. Con este trabajo lo que pretendíamos y hemos conseguido es poder reunir toda la información posible de cada etapa, en cuanto a la educación de la época, como la Ley Moyano, Segunda República y franquismo. Con ello podemos observar la evolución y cambios por los que el sistema educativo ha pasado, y principalmente la vestimenta de las maestras según la época, que por supuesto no siempre ha sido la misma. Con faldas más o menos cortas, con un mayor escote o no, el pelo recogido, semirrecogido o como actualmente suelto, entre otros aspectos. Podemos observar cómo, dependiendo de la época en la que nos encontrásemos, la maestra podía vestir de una manera u otra. Ley Moyano, 1857-1970. La Ley Moyano fue fruto del consenso entre progresistas y moderados. Significó la consolidación definitiva del sistema educativo liberal y comienzo de la estabilidad de desarrollo de la instrucción pública. Fue el fundamento del ordenamiento legislativo en el sistema educativo español durante más de 100 años, con la Ley de Bases de 17 de agosto de 1857, que autorizó al Gobierno a formular y promulgar una ley de instrucción pública, y con la Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre de 1857. Plan de estudios de la Ley Moyano. Con la Ley Moyano se regulan los niveles del sistema educativo. Primera enseñanza, dividida en elemental y superior, desde los 6 hasta los 9 años. Obligatoria y gratuita para los que no se la podían costear. Segunda enseñanza, 6 años de estudios generales y estudios de aplicación a las profesiones industriales, con apertura de institutos de bachillerato y escuelas normales de magisterio. Y por último, enseñanza superior, con universidades de las cuales se encargará el Estado. Las niñas en la Ley Moyano. Esta ley tuvo el mérito de contemplar la obligatoriedad de la escolaridad para las niñas por primera vez en España, con contenidos basados en labores domésticas y nociones de higiene doméstica. La mujer normalmente alcanzaba la primera enseñanza, los demás niveles no servían de nada para la educación de ellas. En las siguientes fotografías podemos observar cómo la vestimenta de las maestras es sencilla y muy simple, camisas hasta el cuello, faldas hasta los pies o como mucho por el tobillo. No se observa ningún adorno o joya. Se pueden apreciar las diferencias en cuanto a las posibilidades de cada niño, aunque seguimos en una época en la que la educación no es más que una simple necesidad que surge debido a que los niños deben estar en algún sitio mientras sus padres están trabajando. Observamos cómo niños con más posibilidades van a una escuela donde van todos uniformados. La profesora se ve mejor vestida que en las demás, en la que los niños van con ropas sucias o muy usadas y que probablemente se pasen de unos a otros. La Segunda República Española, 1931-1939. El 14 de abril de 1931, tras los votos de la población, se proclama la Segunda República Española. Con ello comienza un cambio en un país al que le hacía falta un empujón para poder avanzar en ciertos aspectos. Y como todos sabemos, un cambio en el sistema de un país está empujado por un cambio en el sistema educativo de este. Ello sucedió en España. Con la llegada de la Segunda República, el cambio en el sistema educativo modificó ciertos papeles en la sociedad española. Etapas de la Segunda República. Gobierno provisional, de abril a diciembre de 1931. Primer bienio, de 1931 a 1933. Segundo bienio,
de 1934-1936. Frente Popular, de 1936 a 1939. Características del sistema educativo. Se buscó ante todo una educación pública, obligatoria, laica y mixta. La metodología principal de la escuela era la actividad en el aula. Las maestras consiguieron un título de magisterio que les otorgaba profesión y prestigio. Creación de las misiones pedagógicas. En la primera imagen vemos un aula donde había niños y niñas fomentando una educación mixta. En esta imagen podemos observar una marcha de maestras. En este momento, la maestra comienza a llevar vestidos más cortos, por encima del tobillo, dejando atrás los vestidos conservadores que tapaban el zapato. Los vestidos llevaban estampados de colores vivos y alegres. La siguiente fotografía se realiza en una biblioteca. Las maestras visten con vestidos de colores más claros y más cortos que en épocas pasadas. Podemos observar cómo la maestra deja atrás los moños tradicionales y conservadores, para comenzar a llevar recogidos por encima del hombro, una manera de soltarse la melena de la época. En esta imagen podemos observar cómo la maestra sigue enseñando labores del hogar. Respecto a la vestimenta, podemos observar vestidos cortos, nunca por encima de la rodilla, con estampados llamativos. Los colores de los vestidos son claritos, dejando a un lado el negro conservador. Podemos ver que la maestra comienza a llevar un tacón más bajo, que le permite una mayor comodidad, movilidad y rapidez. Franquismo, de 1939 a 1975. Se puede dividir en 4 etapas. Primera etapa, de 1939 a 1959, fascismo y autarquía. Segunda etapa, de 1951 a 1960, fin del aislamiento. Tercera etapa, 1961 a 1970, tecnocracia y desarrollo. Cuarta etapa, 1971 a 1975, la agonía del régimen. Características del franquismo. La primera etapa se caracteriza por el hambre y el mercado negro. La segunda etapa por una mejora económica gracias a las migraciones, los beneficios empresariales y el aumento de la renta. En la tercera etapa llega la industrialización, ley de convenios colectivos y plan de estabilización. En la cuarta etapa los españoles conocen Europa, su libertad, cultura y consumo. Empieza la transición. Situación de las maestras durante el franquismo. De 1936 a 1945, el currículo de los estudios de magisterio sufrió cambios. El nuevo plan de 1950 exigía el título de bachiller elemental y es más estricto con lo establecido en la ley de 1945. La maestra es una perfecta madre y esposa, cumplidora de la fe católica y al servicio del hombre. Se implantó un currículo diferenciado en todos los niveles educativos. La profesión para la mujer era la mejor oportunidad de adquirir un trabajo cualificado y una autonomía económica y personal. Llega la depuración de maestros y maestras. Vuelve la maestra maternal. Texto de la revista Consigna, febrero de 1958. El valor educativo de lo estético. La educadora tiene en sus manos un buen montón de medios que, aparte de las específicas enseñanzas, pueden servirle a las mil maravillas para realizar su tarea, siempre que lo sepa aprovechar con oportunidad y sentido, con cierto aire de novedad, que es cosa que ayuda a levantar el entusiasmo y la vital atención de las niñas. Queremos hablar hoy de ese inmenso e intenso campo de posibilidades formativas que supone lo estético. Imagen perteneciente a la época del franquismo. No te quejes, no le satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Como vemos en estas dos imágenes, se vuelve una maestra con vestidos largos, cerrados, que llegan hasta los pies y con colores casi siempre oscuros. El pelo recogido en un moño bajo. No suelen llevar ningún detalle ni joya. Estas dos imágenes pertenecen a la revista Consigna de marzo de 1966. Volvemos a ver a maestras con vestidos oscuros y largos, y con el pelo casi siempre corto o recogido. Esta imagen también pertenece a la revista Consigna, es de mayo de 1968. Vemos a una profesora dando clase de música. Vemos que el largo de la falda es un poco más corto que en años anteriores, aunque todo lo demás, pelo, detalles y colores, es básicamente igual.
Esta es una imagen también de la revista Consigna de junio de 1970. Es un anuncio de la misma. En ella se ven faldas entalladas, detalles como el cinturón, zapatos con algo de tacón. Era una moda que venía de otro país, en concreto de la ciudad de París, que aún no se ve, al menos en las maestras españolas. Conclusiones. Evidentemente, con nuestro trabajo concluimos que las maestras han evolucionado según la etapa política que se encontraban con sus correspondientes cambios sociales. En la época de la ley Moyano vemos a una mujer con vestidos recatados, faldas largas y recogidos en el pelo. En cambio, en la Segunda República vemos a una mujer más liberada, con las faldas incluso algo más cortas. Con la llegada del franquismo volvemos a la moda recatada de finales del siglo XIX, vestidos y faldas largas, pelo recogido y ropa de color oscuro. Salvo en ciertos momentos donde algunas valientes profesoras decidieron por sí mismas poniéndose pantalones en vez de faldas, vemos que la evolución ha ido de la mano en cuanto a cambios sociales y políticos en España se refiere.